Hoy entramos a ver el personaje, vamos a pasar 2 domingos reflexionando en el libro de Jonás. Es uno de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Jonás? ¿Cuántos de ustedes recuerdan, si crecieron en una iglesia cristiana, la canción de Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino un pez muy grande y pum, se lo comió? ¿Se acuerdan? Hay varios cantos muy bonitos para niños sobre Jonás. Y el mensaje se titula Jonás, tú decides si respondes al llamado de Dios o no. Y estamos continuando en el Evangelio de Mateo, no nos estamos desviando. El Evangelio de Mateo en el capítulo 12, versículo 38 dice: alguno de los fariseos, que eran un grupo religioso judío muy estricto, apegado a la ley de Moisés, pero a muchos de ellos les faltaba misericordia, les faltaba amor, la religión se había vuelto un conjunto de reglas que cumplir, y algunos de ellos estaban dudando de Jesucristo, de su mensaje, de que Él fuera el Mesías. Y dice la Escritura que le dijeron a Jesús: maestro, rabí en hebreo, queremos verte hacer alguna señal milagrosa. Se me hace muy interesante porque la gente acababa de darse cuenta de que Jesús tenía un poder sobre él que nadie más tenía, que Él tenía el poder de transformar la vida de la gente que sus enseñanzas tocaban, que Él tenía el poder de llegar a una persona que era ciega y devolverle la vista, de una persona que no podía oír y devolverle el oído. Y la gente lo empezó a seguir. Hubo grandes multitudes que empezaron a seguir a Jesús, al grado que en ocasiones cuando Él pasaba había gente que no podía ver y que sabía que iba a venir Jesucristo, este profeta de Dios poderoso, y gritaban, aún sin poder ver: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ese título, Hijo de David, era una referencia de que Él era el rey, el Mesías, el heredero del reino del pueblo de Dios, que vendría a expandir su reino en las naciones para que la gente conociera a Dios. Es decir, ellos se daban cuenta de que Jesús era el Mesías profetizado, prometido en las Escrituras. Y eso despertó en los fariseos un conflicto, porque ellos no querían creer en Jesús, porque Jesús retaba su frialdad, su falta de amor, que habían hecho de Dios una religión basada solamente en obedecer reglas. Y había un conflicto en su mente y le dijeron: bueno, a ver, si tú eres el Mesías, pruébanoslo, haz una señal milagrosa. Lo que se me hace bien interesante es que unos versos anteriores al verso de 38, por ejemplo en Mateo 12:13, vemos que Jesús le dijo a un hombre en la sinagoga que tenía su mano tullida, le dijo: extiende la mano, y aquel hombre extendió su mano y Dios hizo un milagro asombroso. Ese hombre volvió a tener movilidad en su mano, uso en su mano, algo que nadie había hecho, algo, si hubiéramos estado allí nosotros estaríamos con la boca abierta, impresionados, alabando a Dios. Y en el verso 22 dice que llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba endemoniado, y Jesús le devolvió la vista y el habla y lo hizo libre. Entonces, qué interesante que los fariseos estuvieron presentes en la sinagoga y en el milagro de Jesús en el verso 22, pero a pesar de eso siguen llegando a Jesús y le dicen: queremos ver una señal milagrosa. Y eso me llega a reflexionar en este punto, que para algunas personas nunca existirán pruebas suficientes. Es triste, porque yo he conocido personas que tienen dudas en su fe, y creo que se vale, porque vivimos en un mundo donde hay muchas religiones que se contradicen entre sí, sectas, grupos falsos, y sobre todo cuando alguien ha estado en una iglesia donde vio una conducta abusiva del pastor, de los líderes, una conducta que desagrada a Dios, y se disfrazaban tras la máscara de la santidad de ser ministros. Hay gente que queda muy lastimada y que duda y dice: bueno, pero ¿dónde está Dios? Yo prefiero no creer en Dios cuando tienen una desilusión dentro de las cosas de Dios. Yo creo que nunca debemos hacer eso. Siempre que sean lastimados nuestros sentimientos en una iglesia o en una secta o en un lugar donde traicionaron nuestra confianza, lo que tenemos que hacer es de todo corazón buscar a Dios. Jesús dijo que el que busca encuentra, que el que pide se le da, y que al que llama se le abre. Dios está cercano. Dice el libro de Isaías que lo podemos buscar en tanto que Él está cerca. Que dejemos nuestros malos caminos y nos volvamos a Él, porque Él tendrá de nosotros misericordia. No tienes que tirar a Dios de tu vida por un mal ejemplo. Y hay personas
que he visto en esta condición y tú les muestras, por ejemplo, que una célula de nuestra piel, de nuestro cuerpo, tiene más información que toda una enciclopedia de 30 volúmenes, que la enciclopedia británica. Por eso el científico Jim Collins, que fue el director del proyecto del genoma humano, uno de los científicos más destacados en Estados Unidos cerca del presidente Barack Obama, escribió un libro que se llama El lenguaje de Dios, mostrando cómo la ciencia genética muestra de que tiene que haber un diseñador, un creador inteligente que hizo la vida. No importa cuántas pruebas tú muestres, por ejemplo, de sitios arqueológicos que han sido desenterrados, que corroboran que las historias de la Biblia son confiables. Hay gente que tiene un corazón duro y que no importa cuánto le muestres, siguen siendo renuentes a creer. El doctor Ravi Zachariah, que era un hindú, hijo de una familia de sacerdotes hindús, él tuvo una experiencia muy difícil en su juventud donde quiso suicidarse, donde pasó una crisis de vida. Y lo único que encontró confort en su vida fue en Jesucristo, alguien que le habló de Dios, y él, de ser una persona que no creía en Jesucristo, se convirtió en una persona que ama a Jesús, una persona que Dios usa mucho en círculos intelectuales. Ha dado conferencias en Harvard, en el foro de la verdad, Veritas Forum. Tiene una conferencia preciosa que se llama ¿Puede el hombre vivir sin Dios? Y habla de la necesidad de Dios en nosotros. Y Ravi Zachariah cuenta una historia de un hombre que decía, llega el doctor psicólogo y le dice: doctor, creo que yo estoy muerto, soy un muerto en vida, soy un zombie, me he muerto. Dice: pero no es posible, si usted fuera muerto no estaría aquí platicando conmigo. Y le dice: no, sí, estoy muerto. Mire, los hombres muertos no sangran. Dice: permítame, le llamo a la enfermera, déjeme que le demos un piquetito con una jeringa, le ponen alcohol. Y en ese momento que le pican, sale una gotita de sangre y dice: ah, caray, después de todo los muertos sí sangran. Y eso muestra que hay personas que nunca existirán pruebas suficientes y se pierden del gozo de la vida que Dios nos da. Nunca podemos tener certeza absoluta de nada en esta vida. Lo que sí podemos tener es confiabilidad de ver que algo es digno de confianza, de depositar nuestra fe. Si tú estás en esa categoría, aquí entre nosotros, quizá Dios por eso tiene esta reflexión para ti de los fariseos, que los fariseos, no importa que habían visto 2 milagros de Jesús, seguían con dudas. No permitas que la duda te robe de experimentar el gozo de conocer a Dios como un Dios personal que te ama. Si tú tienes dudas en tu corazón, díselas a Dios, porque Dios ya conoce tu mente y tu corazón. Y dile: Señor, quiero conocerte. Quiero que me ayudes en mis necesidades. Si tú existes y eres real, Señor, yo quiero encontrarme contigo. Yo quiero conocerte. Es una interesante reflexión. Jesús continúa diciendo en Mateo 12, 39 al 40. Jesús les contestó: esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que ¿cuál? Que la del profeta Jonás. Pues así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez, así también el Hijo del Hombre, era una referencia a Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes son hijos de hombres? Todos, ¿no? ¿Por qué Jesús se llama el Hijo del Hombre? Porque en Daniel capítulo 7, verso 13 al 14, el profeta Daniel, 500 años antes de Cristo, ve una visión del trono de Dios y ve que ante el trono de Dios llega alguien con aspecto humano, como un hijo de hombre, porque estamos hablando del trono de Dios, que no hay seres humanos, sino hay ángeles y Dios en su presencia. Y vemos que él se sorprende, el Daniel, y dice que como hijo de hombre le es dado poder, gloria, imperio y reino, para que todas las naciones y pueblos le sirvan, y que su reino, de esta persona que se acercó ante el trono de Dios, será un reino eterno que nunca tendrá fin. Y eso es una visión que Daniel vio de Jesús, Dios hecho hombre, revestido de carne, nacido de la Virgen María, que sería exaltado sobre todo, que sería nuestro Salvador, que moriría por nuestros pecados en su humanidad. Entonces Jesús en los evangelios se le conoce como el Hijo del Hombre, precisamente porque Él es Dios, que tomó la naturaleza humana, como dice Filipenses 2, 5 al 11, siendo en forma de Dios. Jesús no estimó el ser igual a Dios
como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó, se vació de sí mismo para venir y nacer como hombre, tomando forma de siervo, forma de hombre y de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, aquí en este pasaje, Jesús dice que así es necesario que el Hijo del Hombre, el Mesías, el Salvador de nuestras almas, nuestro Señor Jesús, fuera puesto en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches dentro del gran pez, así como Jonás estuvo. Entonces dice, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches dentro de la tierra. Entonces Jesús hace una alusión al profeta Jonás. ¿Y qué está diciendo? Ustedes me piden señal, pero la señal más poderosa va a ser que precisamente por su religiosidad, por rechazar mis enseñanzas, yo voy a ser muerto en una cruz. Y la señal que les va a ser dada es que después de 3 días voy a volver a vivir. Es lo que Jesús estaba diciendo, así como sucedió en el Antiguo Testamento, en la historia del profeta Jonás. Ahora vayamos juntos a ver un poquito acerca de Jonás. ¿Cuántos de ustedes han oído de un profeta Jonás que desobedeció a Dios, que Dios mandó una tormenta y que fue tirado al mar, y en el mar vino un pez muy grande, se lo comió, y que en el vientre del pez clamó a Dios y Dios lo socorrió? ¿Han escuchado esa historia? ¿Todos? Levante la mano si la has escuchado. Ok, todos la hemos escuchado. Bueno, esta es una historia que mucha gente dice, pero ¿cómo? Dirían los americanos, come on, ¿no? How's this possible? ¿Cómo puede ser que un pez traga a un ser humano, vive en su panza 3 días y luego lo vomita y como si nada hubiera pasado? ¿Cuándo se escucha de eso? Como que esta historia en la Biblia suena como una fantasía, suena como una leyenda, como una parábola. Entonces la gente dice, no puede ser posible. Bueno, reflexionemos juntos en esto. En primer lugar, Jonás fue un personaje histórico. El libro de Reyes, que narra las historias de los reyes de la nación de Israel, una nación real que existió en este mundo, que existe Jerusalén, existen las murallas, los nombres de personajes bíblicos que han sido excavados. El libro de Segunda de Reyes, verso 14-25, habla de un rey de Israel que se llamó Jeroboam, hijo de Nabat. Y dice que él fue quien restableció las fronteras de Israel desde un lugar que se llamaba Lebo Hamat hasta el mar del Arabá, lugares geográficos reales, según la palabra que el Señor Dios de Israel había dado a conocer por medio de su siervo. ¿Cómo se llamaba su siervo? Jonás, hijo de Amitai, el profeta ¿de dónde? De Gat-Hefer. Son lugares que no conocemos nosotros, pero imagínense que le dijeran, haga de cuenta que es de Pátzcuaro, Michoacán, hasta Jalapa, Veracruz. Y el profeta era ¿de qué? ¿De dónde le ponemos? Era de Esquipulas, Guatemala. Oh, no. ¿De dónde? Hay que buscarle. Eran lugares históricos reales. No está diciendo un profeta que se llamaba tal en una historia de leyenda. Entonces estamos de acuerdo que el libro de Segunda de Reyes habla de Jonás como un personaje histórico real que existió. Además, Jesús, ¿quién es el que dijo que esto sucedió? ¿Quién lo validó? Jesús dijo que a esta generación malvada y perversa le sería dada la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez. Entonces, wow, si Jesús lo está diciendo, ¿se equivocó Jesús o fue algo que realmente existió? ¿Qué creen ustedes? Entonces, esta es una de esas historias que la gente que es atea, que no cree en Dios, dice, pero mira qué tontos los cristianos. ¿Cómo se creen las leyendas y los cuentos de que a un hombre se lo traga un pez y 3 días después lo vomita como si nada? Les están enseñando historias para niños mentirosas. Pero es interesante que nosotros vemos que es un personaje de la historia, que Jesús lo validó. Y hay 3 posiciones de la gente que estudia esto. La palabra un gran pez en el hebreo es una referencia a un gran animal marino. No vaya a creer que está hablando de los charalitos o de los ¿cómo se dice? Guachinangos o cualquiera que sea el robalo, ¿no? El otro día cuando yo era chiquito me llevé uno de la tienda y me dice mi mamá, ¿por qué te lo llevas? Es que ahí dice róbalo, mamá. No es cierto. No es cierto, no pasó eso. Entonces, él no está hablando de un pececito chiquito, sino está hablando de un animal marino monstruoso, grande. ¿Usted sabe cuál es el animal marino más grande? La ballena azul.
grandísima, creo que mide como 90 metros de grande, pero no sabemos qué tipo de pez es. La Biblia no nos dice más de esto. La Biblia dice en Jonás 1:17 que el Señor dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en el vientre de este pez muy grande. Algunos han pensado en el gran tiburón blanco, the Great White Shark, que mide alrededor de 20 feet, 6 metros, y se han encontrado en el estómago de algunos de estos tiburones animales sin haberlos mordido, sin haberlos masticado adentro del estómago. Dice, pues un ser humano cabe muy bien ahí. Lo más seguro, algunos piensan en una ballena que se llama sperm whale. En español estaba buscando cómo se le llama y se le llama cachalote. ¿Lo han escuchado ese nombre? Los cachalotes. Si no cachetadotas, sino cachalotes. Son animales que miden de 15 a 20 metros. En la pantalla tenemos un elefante, apenas es el tamaño de su cola. Imagínate el tamaño de este semejante animal, 62 pies, 15 a 20 metros. En el año de 1900, en las Islas Malvinas, que son unas islas que están en Argentina, en la punta de Argentina, son unas islas que Argentina tuvo una guerra muy fuerte en el pasado, pero por luchar por esas islas. Pero ahí se encontró en 1900 un pescador en uno de los entero en uno de los estómagos de estas animales, de estos ballenas cachalotes. Algunos piensan, bueno, quizá era un pez de este tipo, semejante. Entonces hay varias posibilidades. Hay 3 explicaciones. La primera es que este fue un evento natural guiado por Dios. Y algunos dicen, bueno, 3 días no necesariamente tienen que ser 72 horas todo el día completo. Porque el día judío tiene que haber sido 38 horas. El día judío, con que haya sido a las 5 de la tarde, ya a las 6 de la tarde ya comienza el día, porque es un calendario lunar en el calendario hebreo. Entonces todo un día pasó adentro. Puede haber sido tan fácil como 36 a 38 horas, no necesariamente 72 horas. Otra cosa, siempre hay aire en el estómago de la ballena. ¿Y qué hacen las ballenas? Periódicamente salen a la superficie, ¿verdad? Y toman aire y luego splash, si los han visto, ¿no? Pero toman aire. Entonces, de alguna manera, pasando una incomodidad tremenda, estando inconsciente y de repente otra vez consciente, Jonás pudo haber estado en ese hueco de una ballena de este tipo, de este estilo. Esa es una posibilidad, que fue algo natural que obviamente Dios guió, Dios dirigió. Otras personas dicen, no, pero Dios es el Dios de los milagros. Dios abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara en seco y fueran libres de la esclavitud en Egipto. El Señor levantó de los muertos a Jesucristo. Fue un milagro para mostrar su gloria, y esto fue un milagro donde Dios de alguna manera sobrenatural preservó la vida de Jonás. Y esto yo no tengo ningún inconveniente como cristianos de creer en un Dios que interviene y rompe las leyes de la física, porque por eso es Dios. ¿Qué pasó con Elías y la viuda? Ella dio todo lo que tenía para hacer unas tortas de comida en un tiempo de gran hambruna. ¿Y qué hizo Dios con la harina y con el aceite? Lo multiplicó, lo expandió, y hacían y el aceite no se acababa. ¿Se acuerdan? Dios tiene el poder de hacer milagros, porque por eso es Dios. Dios no está sujeto a las leyes de la física en la que nosotros estamos sujetos. Dios creó un mundo que en sí mismo la vida es un milagro. ¿Cómo explicas que existe vida de la no vida? Por ejemplo, si yo te digo, ¿por qué no fabricas unos gatitos en tu casa? ¿Por qué no fabricas unas ranitas en tu casa? Te dices, pues ¿por dónde empiezo? ¿Cómo? ¿No? O sea, pues no le puedo dar vida. Tiene que haber un gato y una gata para que haya gatitos, ¿no? Porque la vida viene de la vida. Pero ¿cómo explicas que existe algo cuando no había nada? Tiene que haber un Dios. El mismo Big Bang muestra que el universo está en expansión y que tuvo un comienzo y que el universo no es eterno. Tiene que haber un Dios que le dio forma, que creó la vida existente. Entonces yo no tengo ningún problema como cristiano en creer que Dios preservó la vida de Jonás y le dio una tremenda lección en medio de su desobediencia. Ahora, otra posibilidad es que fue una resurrección, porque en el capítulo 2 de Jonás habla que descendió al Seol, a la muerte, y que se vio atrapado por los lazos de la muerte, donde ya no había más vida, pero que Dios le dio vida. Es una posibilidad de que murió realmente Jonás. A lo mejor antes de morir tuvo unos segundos de clamar a Dios y arrepentirse y decir, Señor, ten misericordia. Y Dios dijo, ok.
Y quién sabe qué habrá visto Jonás después, ¿no? Porque la Biblia no nos dice todo, no es exhaustiva. Yo no sé si vio la gloria de Dios, la presencia de Dios y dijo, qué bruto fui en desobedecer, y Dios lo devolvió a la vida. Hay gente que muere por segundos y que vuelve a la vida en hospitales de Estados Unidos cada año, o que empiezan a resucitarlos, ¿se acuerdan? Preparan y empiezan a darle shocks eléctricos para volver a que el corazón lata, les dan respiración de boca a boca para que puedan volver a vivir. Y gente que dice, no, es que yo vi mi cuerpo y vi que estaban todos sobre mí. ¿Se han escuchado esas historias? Existen. Yo no sé si Jonás tuvo alguna experiencia, pero bueno, en pocas palabras, como cristianos, no necesitamos ser tontos para creer la revelación de un Dios que usa su palabra para transformar vidas, de una Biblia que tiene profecías cumplidas en la historia y elementos de credibilidad de la historia que han sido descubiertos de lo que la Biblia dice que sucedió. ¿Están conmigo? Ok, esa es la historia de Jonás. Se cuenta de una maestra atea que no creía en Dios y tenía una niña en la escuela que sí creía en Dios. Y dice, como la historia de la leyenda de Jonás, dice, maestra, espérese, eso no fue una leyenda, fue un profeta de verdad en la Biblia. Y dijo, claro que fue una leyenda, porque los ballenas no se comen a las personas y no pueden vivir adentro. Y dice ella, bueno, cuando llegue al cielo, voy a preguntar quién es Jonás. Me voy a acercar y le voy a preguntar y le voy a decir que me cuente su historia. Y dice, sí, y para provocarla la maestra le dice, ¿y qué tal si Jonás no se fue al cielo? ¿Qué tal si se fue al infierno? Y le dice, maestra, entonces usted le pregunta. Bueno, continuamos con la historia. Jesús dice que la señal que sería dada a esta generación sería que él estaría 3 días en el vientre de la tierra y que volvería a vivir, así como Jonás. En el verso 41, continuamos en Mateo, dice, los de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, ¿y qué harán? La condenarán. Porque los de Nínive, ahorita vamos a ver, espérate, pastor, ¿qué es Nínive? Ahorita lo vamos a ver, no se preocupe. Ahorita, como dicen en español, dicen, barajéamela más despacio, dicen, ¿verdad? Ahorita se los explico. Nínive era una ciudad muy malvada que Jonás fue enviado a predicar arrepentimiento. Dice, los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás. Y lo que hay aquí es mayor que Jonás. Qué precioso, que era la presencia de Dios hecho carne, viniendo a salvarnos por nuestros pecados. Entonces ustedes viendo a Dios, un momento histórico, viendo a alguien que levanta a los muertos, que da vista a los ciegos, que estoy hablando conforme a las escrituras, que estoy hablando la verdad de Dios. Ellos decían, es que Señor, ¿a dónde iremos si no solamente tú tienes palabras de vida? ¿Se acuerdan cuando en una ocasión algunos abandonaron a Jesús y otros, y dijo Jesús, ustedes también se van a ir? Señor, ¿a dónde iremos si no solamente tú tienes palabras de vida? Y decían que la gente les gustaba cómo enseñaba Jesús. ¿Por qué? Porque no les enseñaba como los fariseos, sino les enseñaba como quien tiene autoridad de Dios en su vida. ¿Se acuerdan? Bueno, dice la Biblia que se dirán los de Nínive, oye, ustedes tuvieron mayor que Jonás y no se volvieron. Dice, y lo que hay aquí es mayor que Jonás. Entonces vamos a reflexionar juntos en la primera parte de estos 4 capítulos del libro de Jonás, y la siguiente semana vamos a continuar. Así que no se lo pierda, en la misma iglesia, a la misma hora, en el mismo lugar. La historia de Jonás comienza en el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento, y en el capítulo 1, verso 1 al 2 dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, así se llamaba su papá, Amitai. Vino esa palabra a este profeta, ¿y qué le dijo Dios? Le dijo, Jonás, tengo una misión para ti. Quiero que vayas a la ciudad de Nínive. Yo creo que cuando le soltó Nínive, pero Señor, yo soy parte de tu pueblo Israel, que cuido mi alimentación para agradarte, no como puerco, como me lavo las manos, y quieres que vaya a una nación, una ciudad pagana y una ciudad malvada. Nínive era la capital del imperio asirio, el imperio dominante del mundo de aquella época, el lugar donde estaba el ejército más poderoso del mundo, la economía más fuerte del mundo, y era un pueblo malvado. Y dice, Jonás, ¿tú quieres que yo vaya hasta allá si yo soy tu hijo y tu pueblo? Dice, quiero que vayas y quiero que proclames contra ella que su maldad ha llegado hasta ¿qué? Hasta mi presencia. Qué real es que Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce cuando hay maldad, cuando hay injusticia. Y eso llega a su corazón, y dice la Biblia que los malos tienen un día fijado
para su juicio, para su destrucción. Y Dios quería darles una oportunidad de que escucharan que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, que creó nuestra vida, que te creó y te formó a ti para que tú lo conozcas, que abandones tu maldad y que te vuelvas a Él. Eso es lo que Dios quería con los habitantes de esa ciudad de Nínive. Entonces Jonás la vio muy difícil, porque esto que ustedes ven en pantalla es un mural del palacio de Asurbanipal. Era uno de los reyes más poderosos del imperio de Asiria. Antes de que Babilonia surgiera como un imperio poderoso, Babilonia surgió con el papá de Nabucodonosor, Nabopolassar. Precisamente le quitó el imperio a los asirios, porque los asirios eran el imperio dominante por 200 años. ¿Qué pueden ver en esa? Esos son grabados en piedra en las paredes de un palacio de Asiria. ¿Qué podemos ver ahí? Podemos ver que tienen a un pobre hombre, esclavo de otra nación, jalado por sus 4 extremidades con cuerdas o con cadenas. Y luego por ahí vemos a uno que le están poniendo algo acá que probablemente lo está haciendo sangrar para encajándole algo. Y luego abajo hay uno que le están agarrando la lengua y le están arrancando la lengua. Eso existe hasta nuestros días en el palacio de Asiria. ¿Por qué? Porque cuando venían las naciones a ver al rey de Asurbanipal y pasaban por los palacios, decían: con este sí hay que andarnos con cuidado, ¿no? Mira lo que le hicieron a los enemigos. Están grabando cómo conquistaron una ciudad. Nos piden tributo, hay que pagarle, soltarle la lana, porque si no nos van a sacar la lengua, nos van a torturar. ¿Se fijan? Esto existe. Eso muestra que Dios quería decirle a los asirios: dejen de practicar la maldad, arrepiéntanse y vuélvanse a mí. Por eso yo creo que no quiso Jonás ir. Jonás no quería que ellos tuvieran la oportunidad de arrepentirse. ¿Qué cree que quería Jonás sobre ellos? Señor, dales con todo, acábatelos, échatelos, Señor, destrúyelos, a mí no me importa la vida de ellos. Y además, Señor, yo voy a ir a predicar. ¿Y qué si me matan? ¿Y qué si me rechazan? ¿Alguna vez tú has pensado eso? ¿Alguna vez has sentido en tu corazón el deseo de compartir de Jesús con la gente a tu alrededor, con tus amigos, con tus familiares, y que por dentro sientes cierta pena y dices: ¿y qué si me rechazan? ¿Y qué si me dejan de hablar? ¿Y qué si piensan que ya me volví el aleluyita y el hermano y me van a criticar y luego no me la voy a acabar la carrilla que me van a echar, ¿no? Pero hay que ser valientes para Dios. Dice la Biblia que el reino de Dios se hace fuerte, y los que son valientes, los que están dispuestos a obedecer a Dios, lo arrebatan. No tiene que darnos pena, aunque no seamos perfectos, de hablar de lo que Jesús ha hecho, porque las creencias espirituales que la gente tiene son muy respetables. No todas son correctas, pero son respetables. Es algo personal. Y cuando hay algo que amamos y algo personal, tenemos el derecho de compartirlo con la gente que amamos. Pero Jonás sacó la vuelta, y mira lo que dice Jonás 1:3-4. Pero Jonás, en lugar de obedecer a Dios, ¿qué hizo? Trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces, llegó y dijo: Jonás, quiero que vayas y anuncies tu mensaje al pueblo de Nínive y viajes 500 millas hacia el este. ¿Y qué hace Jonás? Oye la voz de Dios y que dice: sí, Señor, habla que tu siervo oye, ahorita voy a cumplir tu voluntad. No, dice: no, ¿qué me pidió Dios? Yo no quiero que Dios me pida esto, no. Y se va corriendo y se va al lado contrario y llega al barco. Imagínate, quiso huir de Dios. Ahora sí que el bruto quiso huir de Dios, como si pudiéramos huir de Dios. Y dijo: me voy al lado contrario, y vi un barco. Espérenme, ¿para dónde vas? Vamos para Tarsis. Miren la loquera. Bueno, obedecer a Dios es una decisión. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando Dios te dice que hagas algo, tú puedes decidir si hacerlo o no hacerlo. Dios no te pone una pistola en la cabeza. Dios no te obliga a vivir una vida para Él. Dios no te obliga a tomar decisiones donde tú lo exaltas y lo glorificas. Dios nunca te va a obligar a leer su palabra. Dios nunca te va a obligar a orar. Dios nunca te va a obligar a hablar de Él. Dios nunca te va a obligar a congregarte. Pero esta vida tiene maneras de darnos de porrazos
o de golpes cuando nos apartamos de Dios que reaccionamos y decimos sí vale la pena buscar de Dios y estar en el centro de su voluntad. Amén. Obedecer a Dios es una decisión, es una opción, puedes o no puedes hacerlo. Lo mismo pasó con Jonás. Nunca se te olvide eso, porque a veces, pues si Dios quisiera que yo leyera la Biblia, Él me haría hacerlo. No. Dios te da la posibilidad de hacerlo o no hacerlo. Tú te lo pierdes si no lo haces, ¿no? Si no lo amas, si no lo obedeces. Mira lo que hizo Jonás. Pueden ver en las pantallas, en la pantalla, donde ven el puerto de Jope, ahí en el mar Mediterráneo, en Palestina, ¿sí lo ven? ¿Y hacia dónde estaba Nínive? Nínive estaba hacia el lado este, ¿verdad? Era 550 millas de caminar, de tomar una carreta, de varios días de camino para llegar a la capital del imperio asirio entre el río Tigris y el Éufrates. ¿Y qué hizo con tal de huir de Dios? ¿Para dónde iba el barco? 2.500 millas hasta España. En vez de irse a donde está Irak, se fue hasta España, al lado contrario, Tarsis. 2.500 millas de distancia. Qué bárbaro, ¿no? En vez de obedecer, ¿qué era más fácil? ¿Recorrer 550 o 2.500? Recorrer por mar y pegadito al río donde podías tomar agua y bañarte y había plantíos y había comida, o irte en el mar Mediterráneo que puedes naufragar y donde hay tormentas. Y a veces así pasa con nuestras vidas. Dios te dice, me obedeces, hay vida, me desobedeces, va a ser difícil. Pero a veces somos tan tontos nosotros que tomamos el camino más largo, alejados de Dios. ¿No es cierto que hacemos eso a veces? A veces somos tan necios que corremos al lado contrario del que debemos. ¿Alguna vez has hecho eso en tu vida? ¿Alguna vez te acuerdas que Dios te empezó a hablar con cuerdas de amor? Que empezaste quizá a venir a la iglesia, que Dios empezó a poner personas en tu vida. De repente hubo un mensaje que tocó tu corazón y dices, sí, voy a obedecer a Dios, lo voy a buscar. Pero de repente vinieron dudas, ataques de Satanás, tentaciones, y dijiste, no, porque no me quiero comprometer con Dios todavía, porque sé que me va a costar. ¿Alguna vez has estado en esa posición? O quizá ahorita mismo tú estás en una posición donde Dios te dice, búscame, obedéceme, pero tú sabes que te va a costar trabajar los domingos, que ganas un dinerito extra. O tú sabes que tienes que dejar tu fuente de trabajo donde la gente se emborracha y donde es un ambiente que no agrada a Dios. Y tú dices, no, pero es que me duele porque ahí está mi fuente de ganancia o mi diversión. Y Dios te dice, hey, yo tengo algo mejor para ti que lo que esto puede ofrecerte. Mucho mejor. Y si continúas en este camino va a ser algo que te va a doler y te va a destruir. Pero nos cuesta trabajo decidirnos por Dios. Y somos tan necios que a veces lo desobedecemos y nos metemos de lleno a lo que sabemos que no tenemos nada que estar haciendo allá. Dios siempre nos está llamando. Ven a mí, ríndete, sírveme. Haz esto, haz lo otro. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Que Dios te está llamando? ¿O no? Dios siempre está trabajando en algo en nuestras vidas. Y si no lo sabes es porque a lo mejor estás desconectado del Señor, pero Dios quiere llamarte a hacer algo, porque Dios tiene planes para nuestras vidas. Quiere usarnos, quiere para su gloria. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Vale la pena servir a Dios. Dios siempre nos está llamando. Pero dice el verso 4 y 5 de Jonás, pero el Señor, qué interesante, ¿no? Jonás dijo, no, Señor, tú me quieres que vaya a Nínive, pero yo, no, yo tengo otro plan. ¿Para dónde van? Para Tarsis. Aquí está el dinero, me voy con ustedes. Y dice, pero el Señor envió una tempestad tan fuerte que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. ¿Alguno de ustedes ha estado de náufrago en alta mar? ¿Le ha tocado una tormenta terrible que pensaron que iban a morir o no? ¿Nunca? ¿Ninguno de ustedes? Yo conozco dos personas en nuestra iglesia, un hermano que iba a pescar a Alaska, ¿se acuerdan? Que en Alaska algunos van y hacen mucho dinero porque es muy peligroso con los cangrejos y le tocó una experiencia horrible, un naufragio espantoso y pensó que no iba a vivir. Yo creo que eso era horrible, ¿no? Un barco que se hace hacia adentro o ¿alguna vez te ha tocado un avión? Que de repente, y de repente, ¡boom!, la caída y se te va el corazón. ¡Ay, mamita linda! ¿No? Te agarras. Lo que nunca, ¿no? ¡Ay, mamita linda! Algunos, ¡ay, Señor, ahora sí, recibe mi espíritu!, ¿no? Señor,
ahora sí, nada más llegando el domingo estoy en la iglesia, pero sácame de esta, ¿no? Y aún con todo y eso, no cumplimos después nuestras promesas a Dios, ¿no? Pero estaba una tempestad tremenda que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Entonces podemos reflexionar que no podemos huir de Dios. No importa dónde vayamos, Dios siempre te va a encontrar. O sea, imagínate que Dios tiene un plan para ti. Y Dios dice, yo quiero hacer de tu vida algo precioso para mi gloria. Yo quiero limpiarte de tus malos hábitos. Quiero hacerte alguien que por medio de ti otros van a recibir bendición. Te quiero dar tus sueños, los que son solteros, la esposa de tus sueños, el esposo de tus sueños. Pero lo que quiero es tu corazón primero, que me sirvas. Y nosotros nos rehusamos y estamos como el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto en vez de ir directo a la tierra prometida. Alargamos el proceso que Dios tiene para nosotros y en vez de que en un año estemos bien, por necios pasamos 5 años para que Dios haga lo que Él quería hacer desde 5 años atrás. ¿Están conmigo? Que a veces Dios puede tener algo hermoso para nosotros y por nuestra desobediencia y estamos huyendo y huyendo de Dios, pero de Dios no vamos a poder huir. No importa dónde vayas, Dios siempre te va a encontrar. Y me acuerdo de Génesis, que Dios le dijo a Adán y Eva, nuestros ancestros, la primera pareja, les dijo, ¿sí saben que científicamente está comprobado que venimos de una mujer en común? A través de la ciencia podemos ver que hay una primera mujer, Eva, hasta los científicos le llaman así, Eva, como corroborando lo que la Biblia dice. Estaba Adán y Eva y le dice Dios, no comas de ningún árbol, todos esos árboles te los doy, pero de este no comas, porque el día que comas, ¿qué va a pasar? Vas a morir, va a haber separación entre tú y yo. Y el hombre, ¿qué hace? Es engañado por Satanás, quiere ser su propio Dios, independizarse de Dios, come del árbol que Dios le dijo que no comiera, y después se dan cuenta que están desnudos, pierden la inocencia, empiezan a tener malicia en sus corazones, y cuando oyen la presencia de Dios por el huerto, ¿qué hacen? Como los niños, ¿no? Yo a veces voy ¿y por qué? ¿Dónde está mi hijo, no? O mi hija, ¿dónde está Carlos Miguel, mi hijo? ¿Dónde está? Un silencio absoluto, cuidado. Cuando hay silencio absoluto en la casa y tienes niños, algo andan haciendo que no quieres que tú sepas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y vas al closet, ¿y dónde está? Y adentro del closet y la boca embarrada de chocolate, ¿no? Así, haciendo el pecado que nadie te vea, ¿no? Y luego están que no los aguantas por haber comido chocolate. Bueno, imagínense que así hizo Adán y Eva, se escondieron de Dios. Y algunos de ustedes hacen eso, meten la pata un fin de semana y el domingo dicen, ¿para qué voy a la iglesia si ya la regué? ¿No? Y se alejan más de Dios y se hunden más, en vez de ponerse de rodillas y decir, Señor, perdóname y ayúdame a ser fuerte y rodearte de amistades y de disciplinas espirituales en tu vida. Entonces en Génesis 3, 8 al 10 dice que Adán y Eva corrieron a esconderse de Dios. Imagínense. O sea, no se pusieron a pensar, Dios nos hizo los animales, hizo todo el mundo, el universo, los árboles. Y en vez de decir, ¿cómo me puedo esconder de Él y de afrontarlo? Dijeron, no vamos a escondernos. Shh, cállate, Eva, no digas, que no nos encuentre, ¿no? Y Dios dice, el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaban? Es como cuando mi hijo se pone atrás de la cortina y está la cortina así más grande y luego se ven abajo los piecitos y sus tenis. ¿Y dónde está Carlos Miguel? Pues, ¿dónde está? ¡Ahí está! Y se pone contento, ¿no? Pues así nosotros, Señor, imagínate que no estoy y nos ponemos atrás de la cortina y todo nos delata que estamos ahí, así. Y Dios le dice, ¿dónde estás, Adán y Eva? ¿Dónde estás? Ya sabía dónde estaban. ¿Pero qué quería Dios? Que ellos se pusieran a pensar, ¿dónde están? Y lo mismo Dios te dice a ti, quizá tú a veces haces cosas que no agradan a Dios o te quieres alejar de Dios o tirar la toalla de tu fe. Y Dios te dice, ¿dónde estás? Y te manda circunstancias y personas, ya déjenme, no me molesten, ¿no? Y Dios te manda a tu esposa, al esposo, gente, no me molestes, cada quien, yo no me meto en tu vida, vivo la mía. Y reaccionamos, ¿por qué? Porque sabemos que tienen razón. ¿Y dónde estás? ¿Y se pudieron esconder de Dios? No. Y hubo consecuencias, ¿verdad? Dolorosas de la desobediencia que hasta el día de hoy estamos pagando. Me acuerdo de otra ocasión, el profeta Elías, que el profeta Elías tuvo una tremenda victoria donde Dios descendió fuego del cielo en un sacrificio a Dios y mostró que Dios era Dios
y que el dios falso Baal Hadad de los cananeos no era un dios para nada, no existía. Y Dios mostró su poder. Y entonces Jezabel, la esposa del rey que controlaba a su esposo, se enojó tanto con Elías y dijo: juro que lo voy a matar. Y Elías empezó a huir por su vida. Y llegó un punto que Elías se deprimió mucho, cayó en una profunda depresión. Y eso nos muestra que aunque caminemos con Dios y hayamos experimentado victorias, nunca te descuides, porque a veces cuanto más fuerte estás, Satanás quiere pegarte por algún lado para desanimarte. Entonces vemos que dice que en 1 Reyes 19, 4 al 6 y 8 al 9, que Elías dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres, yo no soy nadie. Y Dios te está viendo y dices: mira, yo quiero ser un hombre de Dios de ti, una mujer de Dios de ti, yo tengo planes para ti. Y Señor, yo no soy nadie, ya, ¿para qué sirvo buscarte y vivir? Y dice la Biblia que se quedó dormido. ¿A qué le suena esto con Elías? Le entró la depresión. Y dice que el ángel del Señor vino después, más adelante, y lo levantó. Elías, come, ahorita voy, ¿no? Y dice que después vino por segunda vez y tocando le dije: levántate y come. Y Elías dijo: ok, está bien. Se levantó y comió, tomó agua. Y aquella misma comida, o sea, como Dios a veces estamos que no queremos, ¿no? Estoy en la depre, no me presten atención, no quiero ir a la iglesia, no quiero saber de nadie. Pero Dios de alguna manera te manda ángeles, te manda personas que te dicen: hey, levántate, no te quedes ahí sin congregarte. No te quedes tirando las esperanzas de lo que yo puedo hacer contigo, con tu familia, con tu matrimonio, con tu vida. Sigue adelante. Y Dios nos manda alimento para caminar tantito. Y caminó. Y dice la Biblia que llegó a una cueva y pasó la noche y de repente se apareció el Señor a él y empezó a oír un viento que soplaba. Y una de las cosas que Dios le dijo es: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué quiso hacer Elías? No quiero saber nada del ministerio, nada. Y a veces eso pasa a pastores, porque el pastorado es difícil, el servir a Dios tiene retos, porque uno está al frente, y cuando uno está al frente uno es la fuente de crítica. Y como son problemas emocionales de las personas y situaciones difíciles, muchos pastores se desaniman. Por eso siempre oren por los que sirven, por los pastores. Y Elías era un siervo de Dios. Y Elías dijo: no quiero saber ahora de Dios, del ministerio, estoy cansado, me andan buscando mi vida, ya, que me maten, ¿no? Pero Dios, ¿qué te dice? No te rindas. Quiso huir del llamado que Dios tenía para él, así como Jonás. Adán y Eva quisieron esconderse de rendirle cuentas a Dios, pero no se pudieron esconder de Dios. Elías tampoco. ¿Sabes una cosa? Cuando tú te sientas así, que quieres tirar la toalla, que estás pasando un momento difícil en tu caminar, acuérdate de esto: no puedo huir de Dios. ¿Para qué prolongo ahí encerrado en mi cuarto o en la depre el que Dios haga conmigo lo que Él quiera hacer? Mejor dobla tus rodillas y dile: Señor, aquí estoy. Ahora sí que agarra el toro por los cuernos, como dice, ¿no? Enfrenta tus desánimos y dile: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo obedecerte? Porque a Elías le agarró la depre, pero no se escondió de Dios. Y me acuerdo del rey David. El rey David también se acuerda que pecó una vez horrible contra Dios, que vio una mujer que no era suya y la tomó, y por culpa de esa decisión sufrió muchísimo él y toda su familia por David. Y decía: Señor, lávame de mi maldad, porque contra ti he pecado. El Salmo 51. Pero el Salmo 139 es un salmo maravilloso del rey David. Y mira lo que dice, está en la pantalla, en el verso 7 al 12, dice: ¿a dónde podría huir? ¿Qué dice David? Lejos de tu presencia. Si subiera, Señor, a las alturas de los cielos. ¿Está Dios ahí? Ahí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra para esconderme de ti, que no me vieras, de nada sirve, también estás allí. Si me fuera hacia el oriente, hacia el este, o habitar en los límites del oeste, del occidente, ¿qué dice? Aún allí me alcanzaría tu mano. Verso 11, si pensara esconderme en la oscuridad de ti. La gente que hace lo malo quiere hacerlo en la oscuridad, ¿no? Es como con Dios, es como ese que tiene cámara de esa visión de los SEALs que pueden ver perfecto en la noche, ¿no? Dice: si pensara esconderme en la oscuridad, Dios, no me ocultaría de ti. Y la noche sería tan brillante para ti como el mismo día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tremendo, ¿no? ¿Qué significa? Que no podemos escondernos de Dios.
que Dios sabe todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos. Qué tremenda responsabilidad. Pero ¿sabes una cosa? Qué maravilloso que Dios no solamente es un juez que está con un látigo para darte, no es el que tiene la chancla y te va a dar unas. Dios es un juez justo, pero también está con una mano diciéndote: yo te ayudo, no estás solo. Dios es un Dios amoroso y misericordioso, como vamos a ver con Jonás. Y no podemos ocultar de Él nuestros vicios, nuestros pecados, nuestros problemas. Él ya los conoce. Solamente ríndete a Él, no trates de huir de Dios. ¿Qué necesidad hay de arrastrar 5 años más un vicio? Cuando Dios te dice: te quiero liberar ya, hoy. Jonás contenía el verso 4 y 5. Pero el Señor envió una tempestad tan fuerte que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Los marineros, llenos de miedo, invocaban ¿a qué? A sus dioses. Hay una tremenda reflexión acá. ¿Tenían la culpa los marineros de que Jonás huía de Dios? No, pero también les llovió a ellos. ¿Por qué? Porque Dios traía su juicio sobre Jonás, pero ellos andaban en el barco con él. Y algunos de ustedes así pasan. Tienen una esposa, tienen hijos, tienes padres que te aman, quizá que están orando por ti como joven. Maybe your parents are praying for you. And you say: but it's my life. Get away from my life. But whatever you do will affect your parents. I want to have sex with whoever I want to. Then a baby is born. Who's going to be taking care of the baby? Your parents. ¿Sí? Muchas veces pensamos: es mi vida, pero tus decisiones afectan a otros. Y eso pasó. Desobedecer a Dios siempre, siempre, siempre traerá consecuencias para ti y para toda la gente que te rodea. Y eso pasó con Jonás. Entonces clamaron al Señor y dijeron: Señor, no nos dejes morir por culpa de este hombre. Y si es inocente, no nos hagas responsable de su muerte, porque tú, Señor, actúas según tu voluntad. Dicho esto, echaron a Jonás al mar. ¿Y qué pasó? Porque Jonás mismo dijo: tírenme al mar, porque ya habían tirado todo el barco para aligerarlo y no se calmaba la tormenta. Y cuando él dijo eso, remaron y trataron de llegar y no pudieron, y estaban en peligro de muerte. Sabían que ya iban a morir, y Jonás dijo: no soy yo. Dice: yo soy un hebreo que sirvo al Dios de los cielos y la tierra. Y dice: y vengo huyendo de él. Y los marineros le dijeron: pero ¿por qué has hecho eso? Si tu Dios es el Dios de los cielos y la tierra, ahora sí que qué tonto, ¿cómo se te ocurre huir de él? ¿Qué has hecho eso y nosotros qué? Y clamaron al Señor: Dios de Jonás, aunque no eres nuestro Dios y no te conocemos, no nos dejes morir por culpa de este hombre que tú quieres castigar o reprender. Y si él es inocente y lo echamos al mar, no nos hagas responsable, por favor, de su muerte, porque tú actúas según tu voluntad. Porque ya vemos el tormentón que te echaste y que ni siquiera es época de tormentas. El pronóstico decía que todo iba a estar calmado, pero evidentemente acá hay un poder muy grande que no es natural, que eres tú, Dios, el que estás haciendo las cosas. ¿Alguna vez has pasado que te quieres pasar de listo con Dios y Dios de alguna manera te exhibe, Dios de alguna manera te da? ¿Por qué? Porque quiere que tu vida, quiere que tú le sirvas, le busques, le ames. Dicho esto, echaron a Jonás al mar. ¿Y qué hizo el mar? Nada más lo echaron y lo lograron echar, y de repente y una calma. No, pues ¿qué hubiera hecho usted en ese momento? ¿Hubiera caído de rodillas ante Dios? Sí, se fue desde Nínive hasta Tarsis, una tormenta, amolando a los marineros. Les hizo perder todas sus posesiones a los marineros. Hay gente que por su pecado pierde cosas y se lleva a la esposa y a los hijos entre sus patas por sus vicios, por sus pecados. El viaje de quiero terminar con esto. El viaje de la desobediencia es más largo y doloroso que el viaje de la obediencia. ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué es más fácil, obedecer a Dios o desobedecerlo? ¿Obedecer a Dios es siempre fácil? Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. ¿Y qué? Sígame. Pero desobedecer a Dios es mucho, mucho más doloroso, mucho más difícil. Yo no sé a qué te está llamando Dios. Podemos reflexionar en el pueblo en el profeta Jonás. Dios quizá te está llamando a venir a Él. Dios te está llamando quizá a rendir algo de tu vida, a dejar alguna cosa que a Dios no le agrada,
o usarte de una manera hermosa para su gloria. Y a lo mejor tú te estás resistiendo por alguna cosa en tu corazón, alguna duda, alguna situación que te lastimó. Y Dios te dice, ya deja, suelta eso. Ríndete a mí. Y quiero que reflexionemos, inclina tu rostro en tu lugar. Que el viaje de la desobediencia es más largo y doloroso que el viaje de la obediencia. No tienes que ir tan lejos con tantos problemas en la desobediencia cuando Dios te dice, obedéceme. Dios le dijo al pueblo de Israel que Él ponía por testigo a los cielos y la tierra y les ponía delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios quería que su pueblo escogiera la vida. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Obedecer a Dios es una decisión, es una opción, no es una obligación.